partir de este momento, la realidad que conoces queda atrás. Estás cruzando un umbral hacia información restringida, una dimensión más real de lo que llamas realidad. No todos están preparados para lo que sigue. Esto es Archivo W. Dirige Felipe Whitman. Hola a todos los parceros, otra vez por acá. Saludos a todos los que se están conectando, a todos los nuevos, los que están llegando por acá. Muchísimas gracias por estar conectados aquí a esto que es Sonoros FM, pues con conexión con W Radio. Recuerden visitar www.viedman.com.co y apoyar a todos los artistas que venimos apoyando últimamente, porque todos merecen una oportunidad. Así que apoyen lo nuevo, parcero. Apóyenlo siempre. Así como apoyan a Shakira, así como apoyan pues a J Balvin. Espero que apoyen a todos los muchachos, a todos los que quieren lograr sus sueños, porque esto no se les está cobrando a ellos, esto es simplemente para que todo mundo tenga esa oportunidad. Para eso se creó Viedman Records. ¿Listo? Pues vamos a meternos en una historia que parece acá como de un cuento de esos viejos. La encontré por ahí. Estuve conversando con personas y hablé con alguien y me comentó esta historia y la profundicé, la investigué. ¿Listo? Y creo que esa historia se la cuentan como para que los niños no se porten mal. Pero esto no es un cuento, esto pasó en realidad en un pueblito perdido en Pensilvania, en Estados Unidos. Yo pensé que era un chiste, pero investigué mucho esta semana. Eso fue en el 83 y lo más aterrador no es que haya, no es que haya pasado, no. Es que nadie, absolutamente nadie ha podido explicar esto. Hoy vamos a hablar de un muchacho que hacía llover, sí, así como me están escuchando, hacía llover desde adentro de las casas. Eso es impresionante, es real. Ojo pues, de gotas que volaban como avispas asesinas a lo bien, de policías que vieron el agua subir por las paredes y prefirieron no ponerlo en el informe. Pues obviamente pues porque pensarán que están locos. De un abuelo muerto que volvía con cara como de pocos amigos, y de una pregunta pues que yo creo que todo el mundo se hace hoy después de 40 años de esto: ¿el dolor de una persona puede volverse una tormenta? Esta es la incógnita. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre el niño de la lluvia de Strasbourg, así se que le conoce. Van a hacer llover pues. Saludos a todos. Sí, ya saben que yo soy Felipe Viedman, así que vámonos con este. Va a estar bueno este vlog y va a estar largo. Resulta que toda esta semana estuvimos haciendo pues lo del programa de televisión. También estuve pues un delicado estado de salud. Muchísimas gracias a Sonoros FM que estuvo pendiente, a mi prioridad y mi sinagoga. Muchísimas gracias por estar pendiente. No alcancé a pasar al otro lado. Estaba esperándolo, ¿no? Y yo con las ganas, cuando desperté, otra vez acá, no. Pero bueno, acá estamos. Entonces vámonos con esto. Bueno, vamos a situarnos, porque para entender esto hay que irnos para allá, pues para Strasbourg, de esos en Pensilvania. Eso es un pueblito de esos que aquí en Colombia los llamaríamos de un pueblito de la nada. Calles tranquilas, casas de madera, bueno, así. Una iglesia de 2 cuadras. Sí, cada 2 cuadras, siempre en un pueblo siempre como una iglesia. Aquí montan tantas iglesias. Bueno, no pasaba casi nada. Bueno, el chisme más grande era si el cartero, yo creo que si en 5 minutos se demoraba mucho. Yo creo que eso era un chisme. Bueno, en febrero de 1983, en ese pueblito se iba a convertir en el epicentro un fenómeno que todavía hoy, después de 40 años, como les dije, los investigadores de lo paranormal todavía se rascan la cabeza. El personaje central de esta historia se llama Donald Tucker. Sí, Donald Tucker. Pero todos le decían Don. Era un pelado de 21 años, un pelo oscuro, una mirada pues que yo creo que miraba más para adentro que para afuera, así como los pelos del mango, crecen para adentro esos berracos. Y una vida pues que no pasaba pues así, normal. Sí, o sea, normal, el pelado pues era normal. En el 83, en 1900, Donnie estaba cumpliendo una condena de 4 más o menos a 12 meses de institución de correccionales del condado de Monroe. Pues la razón de esto es que había recibido bienes robados, o sea,
Nada violento, nada sangriento, pero suficiente como para tenerlo entre las rejas. Sí, eso fue lo que le pasó a Donnie. Y el peso de saber de ese man de que había tomado malas decisiones. Pero había algo más, algo que Donnie no le contaba a nadie. Algo que llevaba guardado desde que tenía 7 años. Eso dice pues en toda esta investigación. Y ese algo tenía nombre y apellido, era James Kishauk, algo así, era su abuelo. ¿Por qué la relación? O sea, porque la relación entre Donnie y su abuelo no era pues la típica del abuelo y nieto, ¿no? Lejos de la imagen del viejito pues que da caramelos y que le cuenta historias a los niños, el señor, el abuelo James, era un hombre que, pues, ¿cómo decirlo sin que es? Sí, era jodido, llamémoslo así. Donnie revelaría después de esto, mucho pues, que su abuelo lo había sometido a abusos físicos desde que era niño, desde que tenía 7 años. Ese viejo le había hecho cosas que ningún niño debería ni siquiera saber que existían en esa época. Así que cuando el 24 de febrero del 83 le dieron la noticia de que su abuelo había muerto, Donnie no sintió lo que la gente espera que sintiera. No sintió tristeza, no sintió vacío, no sintió nada. Nada. O sea, lo único que sí sintió el hombre fue una rabia contenida, de esa que no se sabe para dónde salir. Eso es lo que sentía, de esa que se queda atrapada en el pecho como un animal enjaulado. Las autoridades le dieron permiso de compasión pues para asistir al funeral a Donnie, un día pues de salida, un respiro pues de la cárcel. Y Donnie no iba a llorar pues a este hombre, no, iba a verlo meter en la tierra con sus propios ojos, iba a asegurarse de que en realidad ya estaba muerto. Listo. Bueno, pues ustedes ya saben cómo será un funeral pues en Pensilvania. Todo tétrico. Y la familia se reunió, algunos están llorando pues con la cara pues de triste. Bueno, Donnie está ahí parado sin una lágrima. Los demás pensaban que estaba en shock, pero no. Donnie cuenta esto, de que estaba sintiendo algo mucho más peligroso, según en los reportes. La mezcla exacta entre liberación, furia, que eso iba a encender la mecha en muy poco tiempo. O sea, eso era una bomba de tiempo. Terminó el entierro, pues la tierra pues le cayó al ataúd. Así como le tiran la tierra pues a un ataúd. Sí, dame cuenta. De mala, es mi primera estupidez del día. Y Donnie, en lugar de volver a su celda, decidió que necesitaba estar con gente. Gente que no le preguntara cómo se sentía. Gente con la que pudiera pretender que, pues aunque fueran unas horas, supongo que todo estaba normal. Esto se fue a una casa de unos amigos de Bob y Janie. Creo que era Janie, sí. Una pareja joven, bueno, pues gente que vivía pues ahí en ese pueblo pequeñito. Ya, pues llegó la noche y Donnie y pues Jane cenaron algo pues caliente, conversaron cosas pues sin importancia, supongo. El ambiente pues estaba tranquilo, ya. ¿Cómo así? Donnie estaba cansado, recuerdo que decía así el informe, Donnie estaba cansado y subió para arriba. Sí, a lavarse las manos antes de sentarse a ver televisión. Bob y Ginny se quedaron abajo. Ella recogía los platos, cambiaba pues el coso pues del cenal, bueno, y todas pendejadas. Donnie, parado frente al lavamanos, sintió que el aire estaba cambiando. No supo explicarlo después. O sea, pero dijo que fue como si la habitación estalara. O sea, un escalofrío que no venía de la calle, sino de dentro de las paredes. O sea, un frío seco de esos que te chupan la humedad, viejo. A la piel. Sí. Entonces, el vacío total. Donnie sintió eso, un vacío total. Donnie sintió que le faltaba el aire, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno del baño. Las piernas le empezaron a temblar, intentó agarrarse el lavamanos, pero no pudo, cayó al suelo, o sea, no se desmayó, pero quedó en trance, como dormido, pero con los ojos abiertos, como un muerto respirando. Y ahí lo vio, en la ventana del baño, empañada como si alguien hubiera respirado pues sobre el vidrio, apareció una cara. Una cara que él conocía bien, la cara de un viejo con una corona sonriendo. No una sonrisa amable, no, una sonrisa de esas que le dicen te tengo, te atrapé. Al que sí, así era eso, era su abuelo, era James, el que había enterrado el muerto, sonriéndole desde la ventana, parceros. Esto es real, que esto es real. Donnie no supo cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos, pudieron ser horas. Cuando volvió en sí, estaba en el piso del baño. O sea,
¿cómo se le llama eso? Sí, tiritando, pues. Le ardía la muñeca izquierda, se la miró, lo que vio lo hizo gritar. Tenía 3 arañazos profundos, rojos y sangrantes, o sea, como si alguien le hubiera rasgado un animal, bueno. Pero no había ningún animal, no había nadie, solamente estaba él y solamente están en el baño, con la cara del abuelo muerto desapareciendo en el vidrio. Donnie bajó las escaleras como pudo, o sea, estaba temblando. Con la muñeca pues chorreando de sangre, y Bob y Jane lo vieron y se le celó la sangre. No era un rasguño normal, parecía una herida de una pelea. Pero pues no hubo pelea, pues porque es que estaba solo Donnie en el baño. Me parecía como una mordedura, pero pues sin dientes, o sea, era raro. Sí, algo raro, una marca. Donnie entre dientes les contó lo del baño, lo del abuelo, lo de la cara de la ventana. Bob y Jenny se miraron, pues no sabían si creerle. Pues la muñeca estaba sangrando y la cara de Donnie era pues de terror genuino, de ese que no se finge. Bueno, Bob le limpió las heridas y Jenny buscó una venda, tratándolo pues de calmar. Donnie o sea, para Donnie esto fue una pesadilla, como un mal sueño, como que te golpeaste con algo. Pero Donnie negaba con la cabeza. Él sabía lo que había visto. Decía que era real, listo. Y entonces el aire frío. No fue gradual, fue como la temperatura bajando de a poquito, un desplome total. O sea, de repente el aire se volvió como gélido, tanto que los 3 veían su propio vapor que salía de sus bocas. Y dentro de la casa, con la calefacción está encendida. Bob fue a revisar el termostato y está normal, pero hacía mucho frío adentro, como un páramo. Sí, después se enfrió el agua. Primero fue una gota, luego, sí, una gota. Una sola cayó del techo. Ojo pues, una sola gota cayó del techo de la sala. Sí. Ajá, cayó pues del techo de la sala. Contra la mesa pues de centro. Bob levantó la vista, el techo estaba seco, no había manchas de humedad, no había filtraciones, pensó que sería como una condensación pues, algo de tuberías, pero pues entonces cayó otra gota y otra y otra. Y de repente no eran gotas, era un goteo constante, parceros, en el techo. O sea, el techo prácticamente empezó a sudar agua. Las paredes también, no desde un punto en específico, sino desde toda la superficie, como si la casa estuviera llorando. Bob, desconcertado, llamó pues a la dueña de la casa, a alguien que se llamaba Ron Van, algo así. Dijo: ve Ron, ven rápido que nos está inundando la casa. Y Ron llegó pues como unos 10 minutos, subió al ático, bajó el sótano, revisó cada rincón de esta habitación y nada. O sea, no había goteras, no había nada, el techo estaba seco. O sea, no había nada. Y fue cuando las cosas se pusieron mucho, pues como las cosas más bizarras. Porque el agua no caía, el agua se movía. O sea, Ron, Pam y Bob y Ginny vieron con sus propios ojos cómo el agua brotaba del suelo y ascendía al techo. Y esto es real, hermano. Yo leí y lo vi, o sea, pues no estuve ahí, pero pues leí y vi cosas. Y desafiando la gravedad pura, subiendo en contra de las leyes de la física, parceros. O sea, eso es horrible. Y también lo vieron moverse de manera horizontal, parce. Eso era una... O sea, qué visaje, ¿no? Gotas que surcaban el aire de una pared a otra, así como misiles de líquido. Así como hacen los misiles. ¡Pium, pium! Yo no sé cómo hacen los misiles, pero así. Una de ellas, especialmente una gota grande, apareció flotando en el centro de la sala, como si quisiera asegurarse que todos la estaban viendo. Y se quedó suspendido un par de segundos, ahí, así, temblando. Y luego salió disparada hacia la cocina a una velocidad, parceros, que no era natural. Ojo, pues ya no era natural de que las gotas se hicieran, o sea, lloviera para arriba. Eso ya no, y que hicieran así. No, eso es impresionante. Entonces Bob, años después, en una entrevista, describió ese momento como una frase así: el agua no estaba cayendo, el agua estaba cazando. Como si el agua los estuviera cazando a ellos. En ese momento el pánico se apoderó de toda la casa. Llamaron a la policía porque esto no era una tubería rota, esto era otra cosa, algo que no tenía nombre, parceros. Sí, es que es verdad, qué locura, ¿no? O sea, chévere que caiga agua en la casa si uno no paga recibos, pero pues, ¿qué así? Bueno, ahí llegaron unos agentes que se llaman Johan Vaughan y Richard Wolver, 2 policías de carrera, acostumbrados pues a ver de todo: borrachos, peleas domésticas, robos. Bueno,
y pensaron que estaban llamando pues a una cosa normal. Tal vez un vecino molesto, bueno. Pero cuando cruzaron la puerta de la calle Am, o sea, ese escepticismo que tenía personal, eso se ahogó, eso se perdió, se fue para la gente Wolver, pues contó después que no pudo dar ni 2 pasos dentro de la casa sin quedar completamente empapado. O sea, eso era un diluvio allá adentro. El agua caía del techo, pero también brotaba del suelo y se movía horizontal. Los agentes quedaron parados en la entrada mirando, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El agente Vaughan, pues que con los años ascendería pues a jefe de policía regional, confesó después en una entrevista para un documental que sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, así como cuando te va cayendo esa gota fría y te va metiendo al asterisco. Así. Y él dijo, se me pusieron los pelos de punta. Y luego soltó la frase que se ha repetido en todos los foros del misterio desde entonces. Esto era una situación en la que estaban ocurriendo cosas que nunca jamás había soñado que pudieran pasar. Y no había forma de explicarlo, porque es que en realidad no había forma. Los agentes empapados hasta los huesos dieron parte a sus superiores, les contaron. La respuesta inmediata clara fue, salgan de ahí. Alarguen desde ahí, presenten un informe oficial de esto y ya. El jefe de la policía no quería que su departamento se asociara con esto, con una cosa de brujería o con una cosa de locura colectiva. Pero los agentes no pudieron olvidarlo, especialmente cuando al día siguiente recibieron otro llamado de la misma dirección. Volvieron, estos agentes volvieron. Esta vez, más agentes, un agente William y el agente John Rundle. La casa seguía igual, parcero, seguía apareciendo pues las gotas, el agua, todo eso estaba igual. Y Donnie seguía allí en trance. Recuerde que este man estaba en trance, un trance ausente. Y si su espíritu, como si su espíritu se hubiera ido a otro plano. Los agentes decidieron pues poner a prueba al muchacho. Si era él quien producía el agua o quizás, o sea, de pronto podían detenerlo. Le pusieron una bolsa de papel en la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues hay gente que se pone cobijas que para taparse los fantasmas. Si él les escupía o soplaba el agua, o la bolsa la atraparía, ya me está entendiendo, pero el agua siguió brotando de las paredes, la bolsa seguía seca. ¿Me está entendiendo? O sea, la bolsa jamás, era una bolsa de papel y la bolsa jamás se mojó. La bolsa seguía, entonces no era Donnie el que estaba produciendo el agua. Entonces alguien tuvo una idea más religiosa. Deslizaron un rosario en la mano de Donnie. El joven, que seguía pues en trance, reaccionó como si hubiera, como si le hubieran puesto algo al rojo vivo, pues caliente. Arrojó este rosario al suelo y lo soltó con un grito pues brutal, que no sonaba humano, no. Y empezó a decir que lo quemaba, dijo. Pero pues no lo dijo pues con su voz, sino como una voz más grave, como una voz vieja. Ya van para, sí, ya saben por dónde. Alguien tomó el crucifijo, que era de oro. El oro es bueno, es buen conductor de energía, así como lo es el cobre, y se lo apoyó en la piel desnuda del antebrazo. Y la marca de la quemadura apareció al instante. La piel se enrojeció y se ampolló, como si el metal sagrado tuviera un haz. Los agentes, que son hombres de la ley, no creían en fantasmas ni en diablos, empezaron a reconsiderar sus creencias. Entonces ocurrió lo peor. En la cocina, las puertas de los armarios comenzaron a golpearse solas, no con el ritmo de una de aire, no, sino con violencia, pum, 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 abriéndose y cerrándose, como si alguien invisible la estuviera buscando. Bueno, y luego, frente a los 4 agentes, y el cuerpo de Donnie, que estaba pues ahí, el cuerpo de Donnie, pues frente a ellos, frente a los policías, el cuerpo de Donnie empezó a levantarse del suelo. O sea, fue levantado pues con una fuerza invisible, lentamente, como si alguien lo estuviera alzando con una mano gigante, y llegó a estar a casi 1 metro del suelo, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza pues echada hacia atrás, pues así. Y entonces lo estrellaron contra la pared a Donnie. El impacto fue seco, o sea, un hueso contra un yeso, parcero. Y Donnie cayó al suelo en posición fetal, gimiendo pues de los dolores, y los agentes corrieron hacia él a levantarlo. Pues vieron que que en su cuello había aparecido como 3 nuevos arañazos, las mismas 3 marcas, o sea, las mismas garras visibles están ahí. El agente Vaughan, pues Vaughan, el que después sería ya jefe, dijo algo que resume la impotencia de ese momento: es que yo no sé qué era eso,
pero no era humano. Y no quería quedarme ahí para averiguar. ¡Qué cobarde! Y llamaron a un sacerdote, la parroquia. Y llamaron el sacerdote llamaba Thomas O'Neill, un cura pues de los de pueblos, acostumbrados a bendecir casas y todas esas cosas. Él no hizo un exorcismo formal, no. O sea, no llevaba una estola pues normal que se lleva, ni agua bendita. Solamente rezó el Padre Nuestro, la Ave María en voz baja. Y conforme pues rezó, el agua empezó como a detenerse y el frío empezó a ceder. O sea, las que volaban en el aire cayeron ya al suelo así, inertes, así, pues, ya. Después de 3 horas de oración, la casa volvió a la normalidad. El agua dejó de brotar, la temperatura se volvió normal. Donnie pues se levantó pues del trance desorientado sin recordar nada de lo que había pasado. Los agentes lo escoltaron de regreso a la cárcel. Pensaron que todo había terminado, pero no. Antes de que volviera a prisión, los Kiefer quisieron tomar algo caliente. Cruzaron la calle desde la casa de la calle Am y entraron a la pizzería del bar, un local pequeño con mesas pues así, una máquina de paintball. Y Donnie estaba con ellos, todavía medio pues aturdido. Apenas Donnie puso un pie en el restaurante, el agua comenzó a caer del techo. Esto es real. Los comensales que no sabían nada de lo que ha pasado en la casa miraron hacia arriba pues con cara de que ¿y esto qué? Las pizzas se llenaron de agua, los refrescos, mejor dicho, ¿qué no pasó? La gente empezó a pararse, a buscar las puertas y a gritar. La dueña del local llamada Pan Scrófano no era una de las que se asustan fácil, pero cuando vio el agua que no venía ninguna tubería, o sea que no había ninguna razón de que estuviera lloviendo adentro, supo al instante que eso no era normal. No, nada, bailas. Entonces agarró un crucifijo de la caja de registrador, todo el mundo tiene eso, de metal barato, pues de que lleva años colgando ahí, se le acercó a Donnie. El joven ni siquiera estaba en trance esta vez, parcero, estaba despierto consciente, pero cuando el metal tocó la piel de Donnie, o sea, era como si le hubieran acercado una plancha caliente. Y se enojó, o sea, el man se enojó, pero también se encogió y gritó durísimo, así como esos perros chandosos de y en su antebrazo quedó una marca otra vez, roja, inflamada, una quemadura, un crucifijo. En ese momento, Pan Scrófano no lo dudó, señaló a Donnie con el dedo y dijo en voz alta, que todos la oyeran, este muchacho está poseído, échenlo de acá. No fue necesario, pues porque Donnie salió corriendo. Y la lluvia en el restaurante cesó de una manera brutal, así, apenas se fue. Y llegó la hora de volver Donnie a la cárcel. Los agentes Vaughan y Wolbert lo escoltaron de regreso para la institución correccional y lo metieron a su celda, una celda pues individual, normal. Cerraron la puerta, respiraron aliviados y bueno, allí pensó que todo esto había terminado. Que ya había terminado esto, ya. Pues sí, yo creo que pensaron eso, sí. Eran pues paredes de 30 centímetros de espesor. Sí, no había ventanas, no había gotera, hermano. Grave error. Esa misma noche los guardianes empezaron a notar algo extraño. El pasillo de la celda Donnie se volvía no un frío normal, sino de esos que van subiendo, ¿sí? Era frío que llegaba hasta los huesos. Los muros de concreto empezaron a sudar de nuevo. Gotas de agua aparecían en las paredes, escurriendo hacia el suelo, pero el agua no se quedaba en el piso, ascendía por las paredes, desafiando la gravedad, como había pasado pues en el techo de la calle Ann. Los reclusos de las celdas vecinas comenzaron a gritar, agua, pues está entrando el agua, bueno. Pero pues no había ninguna fuente de agua, parcero. Los baños estaban secos, las tuberías, bueno, en fin. El supervisor de turno, un hombre pues llamado Dave, era escéptico de esto, de fantasma y todas estas cosas. Mucho menos de que fuera a llover de manera antinatural, y escuchó los gritos de los presos, sintió que las piernas le estaban temblando. Este señor hizo lo que cualquier persona pues sensata haría en una situación de esa. Llamó a un sacerdote, llegó el padre otra vez, O'Neill, el mismo que pues había rezado, pues se paró enfrente de donde abrió abrió pues su breviario, como se le llama eso, y comenzó a leer pasajes de la Biblia, salmos, evangelios, bueno. Y mientras él leía, el agua se detenía, las gotas empezaban allá a calmarse y el frío se retiraba. Sí, era algo extraordinario, todo lo que estaba sucediendo. El padre pues estaba empapado y el padre tampoco lo podía creer, pero pues lo estaba viendo en carne propia. El libro sagrado permanecía milagrosamente seco, eso dicen, y la lluvia lo respetaba, eso dice, yo no sé si exagerar.
Después de una hora de oración, el agua pues dejó de brotar y todo volvió a la normalidad. Donnie despertó de su trance. Ay, lo siento, se me fueron, muchachos, lo siento. Es que estoy tan metido en eso porque fue brutal también cuando investigué todo esto. Pidió agua, Donnie pidió agua, beber agua. El guardia se la dio, todo parecía haber terminado y se fue. Y así fue. Después de 3 días de pesadilla, Donnie Decker volvió a ser el mismo preso de siempre. Listo, ya. Ahora, mi gente, llegamos a este punto, el corazón del episodio. O sea, llevamos casi 20 minutos hablando de agua, queso y crucifijos que queman, policías empapados que no pueden creer lo que están viendo. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué carajos pasó allá en esa casa en Pensilvania? Había varias teorías, algunas más locas que otras, todas incompletas, pero todas también fascinantes. La teoría número 1 decía que era posesión demoníaca. Esta es la favorita de los testigos, por lo del crucifijo, ¿sí me entiendes? Bueno, la primera. La teoría 2 es la telequinesis o un poltergeist. Esta es la favorita de los parapsicólogos. Puede que sea esa. Yo me inclino más por eso. El man de pronto sí podía emanar la telequinesis, pero no era consciente de hacerlo. Yo me inclino por eso, o por el poltergeist. Bueno. Y la número 3, escepticismo total. Siempre tiene que llegar el aguafiestas, en este caso el sociólogo médico Robert. Ahí llegó un doctor Robert que publicó un estudio sobre el caso de la revista Skeptic. Eso fue en el 2013. Y según su argumento, pues decía que ¿y dónde están las pruebas? Pues con lo dramático que fue el fenómeno, que duró varios días, que fue presenciado por policías y todo eso, caseros, pizzerías y todo, las personas civiles, o sea, nadie tuvo la presencia de ánimo de ir a buscar una cámara. Las cámaras de fotos, de video existían en 1983. Estaban las Polaroid, ¿cómo es? Polaroid o Polaroid, algo así. Estaban en todas partes. ¿Cómo es posible? Él decía que cómo es posible que no existiera ni una sola fotografía de este suceso. Entonces ahí nos explica que podía tratarse un caso de histeria colectiva, donde la sugestión del estrés hicieron que los testigos interpretaran mal las cosas, fenómenos naturales. Entonces aquí, ¿cómo explica los policías esto? Porque los policías dijeron toda la verdad. Hombres de carrera dedicadas a su servicio que arriesgaron su reputación al afirmar esto que vieron. Vaughan llegó hasta ser jefe de policía y nunca mintió durante sus 40 años sobre este suceso. ¿Por qué iba a hacerlo? No ganó nada con esto. Nunca escribió un libro, nunca dio una conferencia, solamente contó lo que vivió. Ese es el problema del escepticismo, o sea, de este caso. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó pues con Donnie, el niño lluvia? Pues la tormenta cesó pues tan repentinamente que como así había comenzado. Dicen que un año después de esto, exactamente en el aniversario de la muerte de su abuelo, Donnie perdió su don o su maldición. El agua dejó de seguirlo. Los trances cesaron, los arañazos no volvieron a aparecer. Donnie salió de prisión, intentó llevar una vida normal, trabajó como cocinero en un restaurante, se casó, según algunos reportes que pude leer. Tuvo hijos, se volvió ciudadano de Estrasburgo, en Pensilvania. Los investigadores que han intentado localizarlo en los últimos años dicen que Donnie vive tranquilo, en el anonimato total, y que no quiere hablar del tema. Cuando alguien le menciona lo que pasó sobre estas conversaciones, él de una cierra la puerta, ya, y niega lo que pasó, él lo niega, pero tampoco lo confirma. O sea, de una como que no quiero hablar de ese tema, porque le da miedo que de pronto vuelva a suceder, ¿me entiendes? Como todo está en la mente. Este es el caso búsquenlo, es fascinante. Es más largo, pero tengo que pasar al otro. Es muy, el niño lluvia, y esto pasó de verdad. Ahí están los registros, todo. Para mí lo más inquietante de esta historia, sí, a mí, o sea, no es el agua que caía del techo que volaba, no. Lo más inquietante es que un ser humano consumido por el dolor y la rabia fuera capaz de exteriorizar su tormento interior. Yo me inclino más por el poder que tiene un ser humano. Imagine todo lo que tiene reprimido que fue posible que lo hiciera exterior. Yo me voy por eso. Consumido por el dolor y la rabia, lo exteriorizó. Su tormento interior de una forma tan física lo hizo real, que la realidad misma pareció resquebrajarse
a su alrededor. Donnie Decker no podía llorar, así que su alma lloró por él. Y su alma, al llorar, inundó la casa, mojó a los policías, desafió todas las leyes de la gravedad. Hay muchos escritos sobre el poder de la mente y de la telequinesis y del dolor profundo, porque el amor y la rabia tienen la misma energía. Por eso dice que como se ama, se odia. Bueno, ahí les dejo pues esta pregunta, sigamos con el otro punto.